vendiendo carne todavía, o sea, que vende Ay, comida. Dios mío. Entonces ese es el problema, o sea, que no se ha hablado nada de eso. Entonces, le Gente toman todo como un sigue. estatus, como un silencio, y más bien están haciendo un daño, pues así está aquí en Es que Sayaí eso también, pues. le he dicho, Yo mi lo ¿Por que, cuñado es dónde, Maru, policía. vive usted? en Sayaí sí, no ven, no También. digo, las personas que son conscientes, no digo una señora que ha estado, le ha llamado a la familia a decir que no vengan, por favor, no me vendrán a visitar. A ver, mandar a fotitos, por favor. Ay, sí, perdón, me he olvidado, no sé si les mandé, no les mandé, ando más Yo creo que perdido. ya ni le escribo al cabo esto porque queda mandando el debe y nunca me mandó. Créeme que algunos compañeros me escriben y no he podido ayudarles porque a veces no tengo ni tiempo para respirar siquiera. Claro, no tienes No, razón. qué bestia, si estoy Por eso no hago esto. Ay. Uy, me muero, me muero. Bueno, vamos en la página 26. Democracia, democracia igualdad e igualdad social. social. Ya, eh, Willy, está con la música, apague. Bueno, a ver, democracia e igualdad social. Cuando usted escucha democracia, ¿se le viene algún concepto a la mente? ¿Qué ha escuchado usted de la democracia? ¿Han escuchado algo? Tener derechos. El derecho de Tener las derechos. personas, demo y cracia, dice. El derecho que tenemos todas las personas. El país ya es de todos. De esa frase era Tenemos derechos y obligaciones. llevó todo él. Todos Se lleva debemos tener derechos. de todos. Bueno, ¿y ustedes han experimentado democracia alguna vez En las votaciones. en las No votaciones? creo, no creo que sea democracia eso. Ya, ¿quién más? ¿Usted por qué no cree que sea democracia, Roberto? Porque igual nos hacen chanfo. Porque el pueblo vota y el que cuenta los votos elige al candidato. Pero usted tiene el derecho de ir a votar, por lo menos. Ya, Así haya fraude, así haya lo que Es sea. lo que Por lo es menos lo no. que nos hacen creer. ya. Bueno, a ver, la democracia surgió en la antigua Grecia, sí, pero no surgió tal como la conocemos ahora. Sí, viene de dos vocablos griegos, demos y kratos. Demos, que significa pueblo o todos, sí, y kratos, que era un asunto, sí. Entonces, la democracia es un asunto de todos, sí, pero en la antigua Grecia mismo no surgió como tal como la conocemos ahora, sí. Más bien ha ido cambiando, evolucionando el concepto hasta llegar a las formas que conocemos de democracia hoy, pero sin embargo, hoy tampoco es que la democracia está instaurada como una política. En nuestra constitución se dice que el Ecuador es un estado democrático. Sin embargo, hay ciertas cosas que no concuerdan con este concepto, y lo que sucede más bien es que no han dejado de existir los privilegios, ¿sí? Ya. Ahora, ahí hay unas dos preguntas. A ver, ¿qué significa tener igualdad de oportunidades? Ustedes pueden dar un concepto, una opinión al respecto. ¿Qué significa tener igualdad de oportunidades? Por ejemplo, igualdad de oportunidades creo que es de oportunidades de trabajo para hombres y mujeres. Oportunidades de trabajo. Ya. ¿Qué más? Que todos debemos ser tratados de igual forma,
los mismos derechos. Ya, muy bien, Janina. ¿Quién más opina? ¿Quién más opina? A ver, señor Jiménez, ¿qué dice usted? ¿De qué licenciado? No lo escuché. Hable A ver, usted. en la pantalla están unas preguntas, sí, y estamos preguntando qué significa tener igualdad de oportunidades. Mm, tener todos los mismos derechos, ¿verdad? Todos apoyar así. Mismos derechos, ya. Igualdad. Jessica Zumba, ¿qué dice usted? ¿Qué significa tener igualdad de oportunidades? Jessica, si Silvia no están, estaba. No estaba, si no está, contestó si están en la clases. lista. Algunos creo que solamente dejan activando y se van a dormir de nuevo. Sí. Ujú. Gaby Loja ya llegó de nuevo. Buenos días, licenciado, sí. Hola Gaby. A ver, ¿qué significa tener igualdad de oportunidades? Ser tratados por igual, tanto hombres como mujeres. Ya. Bueno, muchas gracias por sus opiniones. En realidad, tener igualdad de oportunidades significaría que todos podamos acceder en las mismas condiciones a eh, todos los derechos, sí, pero asimismo en las mismas condiciones deberíamos acceder también a todas las responsabilidades que nos competen. Ya, y aquí hay la bronca porque en realidad ustedes van a decir es que eh, no todos pueden acceder de la misma manera, cierto es. Sí, y ya vamos a ver más adelante por qué se dan esas irregularidades en cuanto al acceso de derechos. Sí, a ver, formulamos otra preguntita. ¿Qué es la igualdad social? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado algo sobre la igualdad social? Igualdad social. Que todos debemos ser iguales ante la sociedad, socialmente, sin importar lo que la raza o la condición social. Ya podría ser ese un concepto, ¿no es cierto? Este, nuestra procedencia, nuestra etnia, nuestro estatus económico, nuestra religión, no debería ser un Cuestionar, motivo ¿no? para clasificar y decir, vea, usted sí puede y usted no puede acceder. ¿Sí? Es más bien esos factores han hecho que exista segregación. ¿Sí? Bien, la igualdad social hace referencia a que se concibe a las personas como seres equivalentes, ¿sí? Y estos seres equivalentes deberían tener las mismas oportunidades, ¿sí? Las mismas oportunidades. A ver, es decir, o sea, lo que queremos abordar con esto es que el ser humano es único, es diferente, pero, clarito decimos, esas diferencias no deben pesar, o sea, no deben importar para gozar de los diferentes derechos. Es decir, por ejemplo, yo soy moreno, no tendría derecho a ir a la escuela, ¿sí? Yo soy indígena, entonces no tiene derecho de ir a la universidad, ¿sí? Entonces, antes existían estas clasificaciones, como ustedes pudieron ver en los temas anteriores, ¿no es cierto? No se permitía a los indígenas decidir, ni siquiera derecho sobre la tierra, a las mujeres no podían ir a estudiar, no podían ir a votar, sí, no podían ni siquiera ser propietarias las mujeres. Entonces, eh, esa desigualdad social, sí, esa, Cambiar. esa, esa brecha se creó eh, gracias a que hemos planteado algunos estereotipos, ¿sí? Para clasificar a la gente y decir, vea, usted tiene derecho a esto por estas razones, ¿sí? Cuando no debería ser así. Bien, a ver, tenemos que decir también que la igualdad se viene debatiendo ya desde el principio de los tiempos, ¿no?
incluso en la Grecia clásica, sí, hubo una escuela filosófica que abordaba esta cuestión, ¿sí? Los estoicos, los filósofos estoicos, ¿sí? Y ellos planteaban que existe igualdad entre los hombres. Sin embargo, no todos concordaban, ¿sí? Además, no tenemos que olvidarnos que la filosofía aristotélica, ¿sí? La filosofía platónica dominaron el conocimiento humano por más o menos unos 14 siglos, ¿sí? Entonces, era imposible contradecir a los maestros, porque en realidad lo que se hacía, lo que se hacía más bien es eh, eh, discriminar, discriminar a la población. ¿Sí? Por ejemplo, en la filosofía platónica se decía que no tienen derecho a ser ciudadanos los esclavos, no son ciudadanos los niños, no son ciudadanos Las mujeres. no son ciudadanas las mujeres, sí, los extranjeros no podían ser ciudadanos griegos, sí. En la filosofía aristotélica se decía asimismo que hay gente que nació para ser esclava, sí. O sea, Aristóteles, el gran maestro del conocimiento, sí tenía esa concepción absurda y de que si esta población nació para ser esclava, ¿sí? Entonces, eso provocó, ¿no es cierto?, que la esclavitud también sea eh, como que legitimada, ¿sí? Y ya saben ustedes que no es hace mucho que desaparecieron los esclavos, ¿sí? O sea, imagínense esa atrocidad que cometió el ser humano al someter a los mismos seres humanos, ¿no es cierto?, a, a condiciones, a condiciones bárbaras, ¿sí? Y Infrahumana. básicamente explotarles hasta trabajar, explotarles en el trabajo hasta la muerte, ¿sí? Bien. Pero vamos un poquito más adelante, ¿sí? Lo que sucede, sí, frente a este planteamiento de los estoicos, es que si bien hay igualdades, existen diferencias y esas diferencias son las que hemos mal utilizado, ¿sí? O están y son mal utilizadas, ¿sí? Ujú. Eso sucede básicamente porque queremos clasificar, ¿sí?, a la población en grupos y en grupos de poder, ¿sí? Y eso ha llevado a que básicamente hayan dominadores y hayan dominados. Por más Estado democrático que haya, ¿sí? Siempre hay un grupo que domina y otro grupo que es dominado, ¿sí? Ustedes han visto ahora en estos tiempos, ¿no es cierto?, de pandemia, hemos visto que hay un grupo económico, sí, de gente rica. Creo que no pasan de 100 personas, los cuales son dueños de la mayor riqueza nacional, sí. Sin embargo, ellos no han hecho mucho esfuerzo, sí, y lo que ha sucedido más bien es que han desempleado a la gente, han despedido y ellos no han perdido sus comodidades, ¿sí? Entonces, esa es una desigualdad social terrible, ¿sí? Bien. Eh, avanzamos un poquito más. Este, jurídicamente, ya saben, queremos decir, o sea, en términos de jurisprudencia, en términos legales, podríamos decir, ¿no? La igualdad es una condición para que exista la libertad, ¿sí? Un individuo que no tiene libertad no puede ser considerado igual a otro, ¿sí? Y este concepto básicamente sirvió para que se luche contra la esclavitud, para que se termine con la esclavitud, porque ya saben, nada más preciado para el ser humano que su libertad. Sí, ustedes han Ujú. podido experimentar ahora, ¿no es cierto?, la libertad. ¿Cuánto vale la libertad? Sí. Sí. Eh,
quisiera escuchar sus opiniones respecto a la libertad, ¿sí? ¿Cómo se han sentido ahora eh, ante la libertad? Oprimidos, dicen, sin poder tener toda la libertad de salir, de jugar, de comprar, de ir a hacer nuestros quehaceres, ir a los moles y trabajos, visitar a las familias. Entonces, sí, nos hemos puesto a pensar realmente en los presos peor, nosotros sí que estamos comiendo aquí en la casa, pero los presos, imagínense. Ya. Bueno, el preso está preso porque cometió alguna irregularidad, ¿no? Eh, Claro, por eso igual, o nosotros sea, tenemos que es un ser valorar humano. nuestra libertad, tenemos que valorarla y tenemos que cuidarla además. Sí. Bueno, eh, vamos a ver cómo se ha luchado contra la desigualdad. Sí. A ver, ahí ponemos, ¿no es cierto?, que las situaciones de segregación, exclusión y discriminación han impedido la igualdad de derechos, pero además también han impedido la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y si es que no accedemos a los derechos y no accedemos a las oportunidades, no es posible el pleno desarrollo, no es posible el pleno desarrollo, ¿sí? Y entre esos factores que hay para, para imposibilitar el acceso al desarrollo, cuenta la situación de que eh, se haga tipos de discriminación. ¿Sí? Por ejemplo, discriminación económica, pobres, miserables, ¿sí? Eh, la discriminación étnica, discriminar a los indígenas, por ejemplo, y la discriminación de género, homosexuales, mujeres, ¿sí? Eh, entonces, lo que ha sucedido básicamente, ¿no es cierto?, es que eh, la sociedad se enfrasque en discriminar, ¿sí? Hasta los discapacitados incluso, sí, yo le incluiría también en esta lista, ¿ya? Eh, ¿Y nosotros qué podemos hacer, sí, para enfrentar a esta desigualdad? ¿Qué podemos hacer? Sí, básicamente desde nuestra posición, deberíamos nosotros tratar de que se garantice, ¿sí?, el acceso al bienestar social sin restricción de clase. ¿Sí? No porque sea indígena no puede estudiar aquí, no porque sea moreno no puede estudiar aquí, no porque sea pobre no puede estudiar acá, no porque sea mujer no puede estudiar acá. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es desde nuestra posición eh, garantizar el acceso al bienestar social, ¿sí? Al bienestar social implica todas las actividades que corresponden, ¿no es cierto?, al estado de bienestar de los individuos. Me refiero a la recreación, me refiero a la educación, me refiero a la salud, me refiero a la paz, ¿sí? Son cuestiones o asuntos que básicamente eh, influyen mucho en nuestra forma de vivir, ¿sí? Influyen mucho en nuestra forma de vivir. Eh, ahora, quisiéramos, ¿no es cierto?, eh, ver qué dicen algunos autores, pensadores a este respecto, ¿sí? Por ejemplo, Rodrigo Borja, ¿se acuerdan del expresidente Rodrigo Borja? Sí, Ya es sí. él era profesor universitario, incluso también es un constitucionalista, ¿sí? Y él mantiene, ¿no? Dice que la igualdad puede romperse por el lado positivo y por el lado negativo, ¿sí? A ver, si es que hacemos la ruptura por el lado positivo, ¿sí? Estamos garantizando compensación a los menos atendidos, ¿sí? Es decir, a quienes han sido vulnerados, dejados de lado, no tomados en cuenta por años. Acuérdense que esa fue la idea del señor Correa y nos vendió tan bien que la gente creyó, sí. Ahora sí, por fin van a estudiar en las universidades, van a tener educación de calidad y carreteras, sí, todas esas cuestiones, pero ya vemos que al final no ha sido con buena intención, sí. Y Ujú.
por el lado negativo podemos romper la igualdad o se rompe la igualdad cuando no dejamos, no evitamos el privilegio social a las élites. Sí. A ver, si antes había un grupo de gente que se robaba la plata del Estado, habían unos que se enriquecían, como por ejemplo la familia Bucarán, sí, eso no ha dejado de ser una costumbre, sí, porque en los 10 años de la Revolución Ciudadana también aparecieron nuevos ricos, sí, privilegios sociales. Imagínense a usted, quiero que entienda esta parte, ¿no? Eh, a usted le toca pagar el predio de su terreno, Ujú. ¿no es cierto? Le cobran el IVA cuando hace las compras, ¿no es cierto? Le Claro, cobran el IVA cuando pide un servicio, por ejemplo, qué sé yo, comida. A usted le cobran el IVA. Son un impuesto, todo. ¿ya? Pero, a ver, grandes grupos económicos del país no quisieron pagar, sí, lo que debían al erario nacional y se les perdonó la deuda, sí. Pero a usted nunca le perdonan, ¿no es cierto? A No, usted nunca le no, perdonan, ¿ya? Entonces, ese privilegio social que se le ha dado a las élites eliminar, hay que eliminar, ¿ya? Bien, otro autor eh, señala que la sociedad de consumo es uno de los enemigos de la igualdad. Sí, la sociedad del consumo es uno de los enemigos de la igualdad. Sí, es decir, ricos versus pobres. Sí, los que tienen billete, los que tienen plata, pueden comprar. Sí, y eso les diferencia de los demás. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, usted tiene dinero para comprarse un pantalón, ¿sí? Va, no sé, pues al lugar donde esté más baratito y lo compra, ¿no es cierto? Pero ujú, el rico, en cambio, dice, no, mi mío tiene que ser un jean Levi's, ¿sí? Que se compra en Europa, ¿sí? Y eso ya me hace diferente, ¿sí? Eso es lo que ha sucedido. Y el ejemplo más práctico para que usted pueda entender, ¿sí? eh, usted tiene un teléfono, todo el mundo tiene teléfonos, ¿no es cierto? Un celular. Entonces, el que tiene billete dicen no, los guambras, eso es de escucharles en el colegio, ¿sí? El que tiene billete se compra un Samsung, ¿sí? Y el que está ujú. medio chirón, chirón, se compra por ahí un Huawei, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso constituye, ¿sí? Un, un enemigo para evitar la igualdad, un enemigo de la igualdad, ¿no es cierto? Porque siempre dirán o se jactará, no, pues yo tengo Samsung, tú tienes Huawei, ¿sí? O sea, soy diferente, tengo más billetes que tú, en fin, ya. Entonces, esa brecha mientras no va a desaparecer mientras estén los pobres de por medio, ¿sí? Eh, también es recomendable reconocer la diversidad, sí, de la diversidad de género para evitar eh, las desigualdades. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres merecen un sueldo digno, por ejemplo. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres merecen compartir la custodia de los hijos. Tanto hombres como mujeres merecen compartir o deben compartir las tareas domésticas. ¿Ya? Entonces, si bien reconocemos la diversidad, también tenemos que reconocer deberes y obligaciones que deben ser compartidos, ¿sí? Para evitar desigualdades. Y Giddens eh, señala que la acumulación de privilegios es un proceso imparable, ¿sí? Es un proceso imparable. Quizá algo que nunca se vaya a terminar, quizá algo que nunca se vaya a terminar. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? En los centros comerciales la gente se abastecía con grandes Ah, sí, cantidades, sí, pero los que tenían, los que tenían. Y había otra gente que simplemente no hizo nada porque no tenía dinero para comprar, ¿sí? claro, Y quizá los que murieron ahora por el coronavirus son gente que no pudo acceder al tratamiento, quizá, ¿sí? En cambio, el que tiene dinero se va a la clínica y se hace tratar, porque no es una enfermedad que le vaya a matar enseguida, sino que más bien, si no se trata, va a morir, ¿sí? Va a morir. Ayer
escuchábamos o veíamos una publicación de una enfermera estadounidense que decía que el gobierno estaba matando a la gente. ¿Sí? Decía, aquí en Estados Unidos quienes más han muerto son los latinos, ¿sí? Son Ujú. los morenos. ¿Por qué? O sea, porque al gobierno No no les le importa, no le interesa esa Ujú. gente, ¿sí? No le interesa. Con que estén bien los nativos, suficiente, ¿ya? Imagínense esa barbaridad terrible, ¿sí? Privilegios de acceder a la salud en esta pandemia eh, solo para el que tiene dinero. Y el que no tiene, pues Bueno, eso sí. ya nada, ¿sí? Perdón, licencia, que le interrumpa. Si eso es verdad lo que dicen en Estados Unidos, porque yo tengo aquí, como le digo, unos amigos que son cuñados de mi prima, y en verdad lo que dice usted es así, allá los que tienen los papeles, o sea, en nacionalidades, también servidos, y los otros allá a él les vale que se vayan a la casa, no es que dicen no les damos ningún medicamento ni nada, simplemente váyanse a Ujú. la casa y sabrán si es que viven o mueren. Pero a Así, él no así le es, importa nada. lamentablemente. Y algo más desgarrador incluso ha sido de que por miedo a que sean cogidos presos, los familiares no van a retirar los cadáveres, sí, más bien ya dejan ahí, sí, de la gente que está Sí. ilegal. Bien, como actividades van a leer los temas en el módulo, sí, también van a hacer las prácticas, seguirán llenando el módulo, ¿no? Y quisiera que contesten la siguiente pregunta, que es autoría de George Orwell, ¿sí? Eh, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. ¿Esta frase se refiere a la igualdad? Ya, quisiera que, eh, perdón, desigualdad. Sí, quisiera que respondan esta preguntita, ¿no? Ya vamos a mandarles ¿Qué le al... mandamos? O sea, Sí, sí, claro, tienen que hacer en una hojita Todos y lo somos envían. iguales, pero algunos más iguales que otros. Sí, ya. Entonces, listo, ya les vamos a licenciada. mandar al grupo la preguntita para que puedan resolver, ¿no? ¿Ya? Ya. Ya, gracias, profe. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más llegó a clases? ¿Ves? Ahora sí ya están bastantes. ¿A quién no les registré? Clara Shumi. Sí, claro, sí, gracias. Bueno, Shumi. Gabriela Loja. Presente. Ya. ¿Quién más no estaba? Ya. El resto sí creo que están registrados todos. Ya. Entonces, chicos, eso sería todo. Ya. Yo les agradezco por participar en esta clase. Ya vamos a mandar la diapositiva al grupo para que usted pueda hacer el deber y por favor sigan haciendo las tareas. Sí, y también envíen lo Listo, del mi trabajo profe. de participación estudiantil. ¿Ya? Ya le hice, muchas Listo, Vale, gracias. jóvenes. Muchísimas gracias. Cuídese Entonces, mucho. les deseo Gracias, Vicky. un excelente Día de la Madre, un feliz Día de la Madre a, a todas ya, las muchas estudiantes que gracias, son Lice. mamitas. Sí, Gracias, Todas las Vicky. mamis, diga Lice. mamis algunas Gracias, también. Todas Ya, Lice. las mamis. Gracias, Lice. ya. Que estén muy Bien, bien. Esperamos que ¿Ok? gracias, conteste usted profe. también a las mamis que tenga por ahí, Lice. Bueno, Gracias. que estén muy bien. Aunque no Chao, pueda chao. salir Gracias, siquiera de Lice. la Luego, casa. licenciada. Sí.